Hola, buenas tardes. Antes de todo, espero que estén bien. Son tiempos difíciles, son tiempos en los cuales debemos de estar comprometidos con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Realmente deseo que tengan mucha salud sobre todo, y que sus familias y ustedes estén bien, antes de todo. Me presento con ustedes, mi nombre es Gustavo Adolfo Garrido Hernández. Para los que no me conocen, les voy a hablar un poquito acerca de mi formación, a efecto de que pues sepan lo que hago y lo que he hecho, ¿no? Antes de todo, bueno, soy abogado, notario y actuario, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tengo una maestría en Derecho Civil y Mercantil por la misma universidad. También soy experto en Derecho Parlamentario por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tengo una especialidad en Derecho Penal por parte del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Catedrático en algún momento de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Catedrático también, por favor, del Instituto de Estudios Avanzados Universitarios, incorporado a la UNAM, donde desde luego hay grandes maestros, grandes compañeros. Les mando un saludo. También he participado ya en diversas ponencias. Bueno, en el ámbito profesional, soy abogado postulante, tengo mi firma de abogados Garrido Quintero junto con mi socio Jorge Armando Quintero Magaña. Y bueno, dentro de las funciones que realizamos en el despacho, fuimos durante mucho tiempo, 5 años aproximadamente, abogados de la empresa cadena comercial OXXO, del centro de distribución de OXXO. Actualmente todavía trabajamos con otra empresa como representante legales llamada Impulsora de Mercados de México. Y bueno, asesoramos diversos municipios y entre otras empresas a las cuales les brindamos el servicio. Bien, esa es mi formación tanto académica como profesional. También quiero agradecer a mi amigo el maestro Lauro Salazar por la invitación. Es una persona que conozco ya desde hace bastante tiempo, que he visto cómo ha forjado su carrera, cómo ha forjado este instituto, y me da gusto en realidad que vaya creciendo poco a poco. Cuando lo vi desde abajo y hoy día cómo se ha convertido en un instituto que es referencia en nuestra sociedad poblana. Pero bueno, vamos a platicar de lo que vinimos, ¿verdad? Para lo cual acepté esta invitación en forma muy agradecida. Y vamos a hablar del tema del juicio oral sumarísimo en el Estado de Puebla, los aspectos teóricos y prácticos. Bien, para esto he de comentarles a ustedes que en el año 2013 presenté mi tesis de grado de maestría bajo el nombre El juicio oral sumarísimo frente al derecho humano al debido proceso, un análisis de inconstitucionalidad. La verdad me siento contento por el hecho de que esta tesis sirvió de base para que se modificara precisamente a finales del año 2013, en diciembre precisamente, nuestro Código Procesal Civil del Estado de Puebla, se reformara y se replanteara también diversos artículos para efecto de que no se vulnerara ese derecho humano al debido proceso. ¿Okay? Bien, vamos a entrar en materia. De entrada, mencionar que el juicio oral sumarísimo es un juicio el cual únicamente está en el Estado de Puebla, está en nuestra legislación procesal civil. Es decir, aunque muchos otros estados de nuestro país contemplan dentro de su legislación lo que son los diversos juicios orales, ya sea en materia familiar o en materia civil, lo cierto es que Puebla es el único que tiene un juicio bajo esta denominación, que es el juicio oral sumarísimo. En ese sentido, en lo particular, me gusta ser muy metódico y voy a empezar desde un análisis utilizando el método deductivo. Vamos a hablar de cuestiones generales para ir particularizando. Esta práctica no va a durar más de unos 30-35 minutos por cuestiones de pedagogía y para que también sea algo agradable para ustedes, ¿no? Bien, entonces
hablemos primero de la historia del juicio oral. Actualmente hay una tendencia en nuestro país a raíz de lo que es la reforma en materia penal en el año 2008, en el cual pues se habla de los juicios orales. Sin embargo, es factible mencionar que el juicio oral ha existido desde los tiempos más remotos, por la simple razón de que los juicios orales, o más bien de que el habla fue primero que la escritura, ¿no? Cuando somos pequeños, pues primero aprendemos a hablar y luego aprendemos a escribir. Luego entonces pues es lógico que cuando se da ese inicio de los juicios como tales, pues primeramente son orales, ya después vienen las codificaciones, ya después vienen los procedimientos por escrito. En ese sentido, recuerdo a mi maestro, el doctor Tamayo, en su libro Razonamiento y Argumentación Jurídica, el paradigma de la racionalidad y la ciencia del derecho, que señala que los griegos prácticamente hicieron de todo. Los griegos fueron los personajes que hablaron de ciencia, que hablaron de política, que hablaron de filosofía, en fin, matemáticas y demás cuestiones, pero no hablaron de derecho. Y esa parte se la dejaron a los romanos. Precisamente fueron los romanos los que inician con este tipo de procedimientos orales, ¿verdad? Sus actuaciones, sus gestos, sus palabras sacramentales y demás cuestiones, todo lo hacían en forma oral. En ese sentido, pues el derecho tenía un aspecto religioso, era impartido principalmente por sacerdotes y demás cuestiones, pero al ser también consuetudinario, pues es evidente que también existía la oralidad. Tiempo después, con la caída del Imperio Romano, pues la imposición de los germanos, ¿verdad? Los bárbaros, como se les decía, también trae consigo sus leyes y empiezan a emitir sus juicios, ¿verdad? En colinas, en plazas, en bosques y demás, tal y como nos lo refiere Francisco Chacón Bravo, y ahí empiezan también a hacer sus juicios orales. El derecho canónico, por su parte, sabemos que es puramente oral. Y bueno, esto es muy factible o muy fácil de analizar, tomando en consideración que en aquellos tiempos pues la Iglesia Católica pretendía canonizar a sus personajes, a sus fieles, a las nuevas personas, y es evidente que utilizaron este juego del lenguaje para poder procesar o iniciar procedimientos en contra de quienes no tuvieran ese afán de incorporarse a su religión, ¿no? En nuestro país, Flores Margadán nos señala que el derecho azteca, ¿verdad?, es un derecho meramente oral. En su oportunidad fue un procedimiento netamente oral, y que bueno, a raíz de la conquista y demás, esa oralidad se vino para abajo, a grado tal de que durante el siglo XX reinó principalmente los procedimientos por escrito, ¿no? Por otra parte, tenemos los sistemas anglosajones, Estados Unidos, Canadá, Australia, Gran Bretaña y demás, donde la parte oral es muy fundamental, donde prácticamente el realismo está por encima del positivismo y las normas jurídicas se hacen a un lado para que persista la oralidad. Los juicios orales se basan en diversos principios. Normalmente estamos acostumbrados a los básicos, como cuáles, como el de concentración, el de continuación, el de contradicción, el principio de publicidad, etcétera. Sin embargo, igualdad procesal, oralidad, sin embargo, bueno, hay otros tipos de principios que rigen precisamente estos juicios orales, ¿no? El principio de realización del proceso, el principio de prohibición de aplicación retroactiva analógica y por mayoría de razón, el principio de responsabilidad objetiva, el principio de jurisdiccionalidad, el principio de libre apreciación o valorización de la prueba, los principios de ética y buena fe y los principios de igualdad. Todos estos son principios que van a regular o que van a ser rectores de los juicios orales. Bien, de manera general, podríamos mencionar que eso es el juicio oral, ¿no? Volvemos a lo mismo. En México actualmente
tenemos un auge de esta oralidad a raíz de la reforma penal. Sin embargo, estamos muy atrasados en cuestión oral, ¿no? Prácticamente hablamos de procedimientos mixtos, pero que bueno, al final de cuentas la idea es que prevalezca esa oralidad. Bien, una vez que hemos planteado qué son los juicios orales, es importante que comprendamos la otra parte de esta plática. ¿Qué es lo sumario? ¿Qué es lo sumarísimo? El diccionario de la Real Academia de la Lengua señala que los sumarísimos son aquellos procedimientos de tipo civil o de tipo criminal que tienen una tramitación brevísima, ya sea por su sencillez, por la gravedad o por las características propias del hecho. El Poder Judicial de la Federación, en diversas tesis, en diversos criterios que ha adquirido, pues nos dice que es un procedimiento especial, consensual, concentrado, que es un procedimiento dinámico y que tiende a favorecer la pronta impartición de justicia. Su finalidad, precisamente, es que se lleve a cabo esa justicia pronta y expedita, tal y como lo establece nuestro artículo 17 constitucional. Luego, entonces, podríamos definir con nuestras propias palabras que aquello, o un juicio sumario, ¿verdad?, es aquel que se va a desarrollar de manera fácil, de manera ágil, de manera rápida, y que incluso trae consigo que se supriman ciertas etapas procesales que en otros juicios se desahogan. A eso se refiere la cuestión sumarísima, sumaria o como le quieran llamar. Los que quizá ya tenemos más tiempo en esto, debemos de recordar que el sistema penal anterior o el sistema procesal penal anterior al actual contemplaba la figura del juicio sumario y que precisamente era un juicio, entre comillas, ¿verdad?, que se desahogaba de manera rápida. ¿Y por qué le ponemos las comillas? Porque al final de cuentas ese juicio traía consigo el hecho de que el inculpado se declarara culpable con el fin de que se le impusiera una sanción mínima y pudiera obtener su libertad bajo un beneficio de pago de un beneficio de conmutación de la pena, ¿no? En este sentido, esta parte hay que llevarla al escenario civil, y de ahí el hecho de que nuestro procedimiento oral sumarísimo sea un procedimiento sui generis, sea un procedimiento especial, porque, volvemos a lo mismo, únicamente está en nuestra legislación del Estado de Puebla. Bien, una vez que hemos platicado acerca de qué es el juicio oral, qué es el juicio sumarísimo, pues bueno, la intención es platicar ya en forma específica en relación a nuestro procedimiento oral sumarísimo en el Estado de Puebla, de naturaleza civil, obviamente, ¿no? Para esto, jóvenes, compañeros, colegas, abogados, maestros que me están escuchando en estos momentos, es importante señalar que este procedimiento está regulado por los artículos 574 al 586 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Si ustedes gustan, pueden irlo checando para que vean durante el desarrollo de la plática a lo que me estoy refiriendo. Desde luego, esta conferencia, esta plática, no voy a leer esos artículos porque obviamente sería muy tedioso. Sin embargo, voy a tomar como base esos artículos para a partir de ahí explicar el procedimiento, ¿verdad? El juicio oral sumarísimo del Estado de Puebla se va a regir bajo los principios de oralidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad, concentración, equidad, ética y buena fe. Esos son los principios que, como ya habíamos platicado anteriormente, en general son los principios que rigen cualquier juicio cuya naturaleza sea oral, ¿no? Para esto, para que se pueda llevar a cabo un procedimiento por la vía oral sumarísima o para que podamos decantarnos por ese procedimiento, es necesario que exista la voluntad expresa de las partes y que esa voluntad se haya asentado
previamente o durante la tramitación del procedimiento. Es decir, que tanto actor como demandado sean quienes manifiesten esa voluntad, que es la capacidad humana para decidir con libertad si hacemos o no algo, que expresen esa voluntad en un documento. Para esto es necesario la existencia de un contrato, de un convenio, donde precisamente las partes, actor o demandado, hayan expresado esa voluntad. ¿A qué se refiere esta situación? Bien, imaginemos que vamos a celebrar un contrato de arrendamiento. Imaginemos que somos arrendadores y que vamos a celebrar un contrato de arrendamiento con una persona. Como sabemos, los juicios de desahucio y de desocupación son largos, son tediosos y a veces pasan 4 o 5 años y los inquilinos siguen viviendo ahí sin pagar renta y esperando la desocupación. La idea precisamente es que este juicio sea ágil. Entonces, como abogado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Poner esa cláusula que quiere decir que las partes se someten expresamente a este tipo de procedimiento. Entonces, en una cláusula ponemos, es voluntad de las partes el someterse en caso de alguna controversia a lo establecido o al juicio oral sumarísimo establecido en los artículos 574 y 586 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Ojo aquí, y esta es mi perspectiva. Si en algún momento dado alguna de las partes puede alegar desconocimiento de este tipo de juicios, ojo, la ley, si bien es cierto, dice que la ignorancia de la ley no te exime de la misma, lo cierto es que normalmente el común denominador no va a saber qué es un juicio oral sumarísimo. Entonces eso nos puede afectar en un posible amparo, eso nos puede afectar en una posible apelación. ¿Cuál es la sugerencia que les hago? En este sentido yo les recomendaría que, al menos es lo que hago y me ha servido, que en esa cláusula donde las partes van a someter su voluntad expresa a que en caso de alguna controversia la derivan a través del juicio oral sumarísimo, se copien textualmente todos y cada uno de los artículos relativos a este procedimiento, es decir, del 574 al 586, y se peguen en ese contrato. Va a ser una cláusula muy larga, sí, pero de alguna forma el día de mañana no nos pueden decir que desconocían a qué se refería o que realmente su voluntad no era someterse a ese procedimiento y podamos incurrir en alguna situación en la que nos echen abajo nuestro juicio. Bien, una vez que tenemos ese documento, y volviendo al ejemplo, que bueno, puede ser cualquier otro contrato de naturaleza civil, un comodato, puede ser una prestación de servicios profesionales, etcétera, donación, etcétera. Una vez que tenemos ese documento, ese contrato, ese convenio, y está esa cláusula de juicio oral sumarísimo establecida, y quizá alguna de las partes lo incumple, la parte acreedora, por así decirlo, quien tiene derecho a reclamar algo, puede acudir ante los tribunales a demandar por esta vía, por la vía oral sumarísima. ¿Cómo se hace este trámite? Bien, primero que nada, señala nuestro código que debemos de comparecer con el documento que tenemos a expresar el objeto que perseguimos, los hechos sobre los cuales sustentamos nuestra petición y las pruebas que justifican esos hechos. En ese sentido, la ley no es muy clara en decir la forma en que debes de presentar esa demanda. Francamente, esto es cuestión de criterios, porque los juzgadores, hay ocasiones en que te dicen, a ver, preséntame la demanda de manera oral, y nos vamos a ir a la sala de juicios orales, donde las haya desde luego, y vamos en esa sala me vas a decir de manera oral tu objeto, tus hechos, tus pruebas que estás ofreciendo en ese momento.
O hay jueces que te dicen, tráemela por escrito y en este momento la ratificamos. ¿En qué caso se da eso? Principalmente en los distritos judiciales que están alejados de la zona metropolitana, aquellos juzgados donde no existen salas de oralidad. En Puebla sabemos que en Ciudad Judicial existen esas salas de oralidad, sin embargo, precisamente el día de ayer estaba platicando con un amigo secretario de juzgado que está en otro distrito judicial lejano, aproximadamente a un par de horas o 2 horas y media de la ciudad de Puebla, y él me comentaba que realmente este tipo de juicios no se desahogan de manera oral, y cuando se llegan a desahogar, la forma en que se hace es a través de un celular. Entonces, lo común es que la mayoría de las actuaciones se hagan por escrito como un juicio ordinario, como un juicio especial, como un juicio privilegiado en materia familiar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la demanda puede darse tanto oral como por escrito, y esto lo sostiene una tesis aislada con número de registro 2017-913 de fecha septiembre de 2018, signada bajo el rubro juicio oral sumarísimo. No existe restricción en la legislación procesal para presentar la demanda relativa por escrito, legislación del Estado de Puebla. ¿Qué quiere decir esto? Que esta tesis nos abre el panorama a que las autoridades, jueces, secretarios, no nos deben restringir la forma en la que vamos a presentar nuestra solicitud o nuestra demanda. Si la queremos llevar por escrito, adelante. Si la queremos manifestar de manera oral cuando haya las condiciones, adelante. Si no nos la admiten, entonces eso es motivo de amparo e incluso una desobediencia por parte de las autoridades. En fin, esta parte lo comentamos porque es muy ambiguo, ¿no? Al final de cuentas no te dice la forma en que debe presentarse. Hablamos de un juicio oral, entre comillas, pero de acuerdo a los tribunales colegiados, esta demanda puede presentarse también por escrito. Es válido la presentación por escritos, ¿ok? De cualquier manera, bueno, pues hay que ir preparados. Nosotros como abogados debemos de ir preparados para todo. Si quieren que la haga oral, adelante. Si quieren que la haga por escrito, adelante, ¿verdad? Tenemos de tener la capacidad de hacerlo de ambas formas. Bien, una vez que presentamos la demanda, el juez en ese momento la va a admitir. Es decir, la presentación no es común, se presenta en oficialía de partes y esperamos 15, 20 días a que nos acuerden nuestro auto de admisión. No, aquí presentamos la demanda y el mismo día, ya sea oral o por escrito, deben de admitirnos o no nuestra demanda. Y de ahí señalan día y hora para la audiencia de conciliación, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo de 5 días. Es decir, presentada la demanda, admitida la misma, nos van a señalar día y hora para la audiencia y esa audiencia va a ser dentro del plazo de 5 días. En 5 días tenemos que irle a dejar el citatorio al demandado para efectos de que él pueda comparecer a esa audiencia de conciliación. ¿Ok? Bien, en esta audiencia de conciliación va a tener pues sí, pueden suceder 3 situaciones. ¿Qué es lo común en las audiencias de conciliación? ¿Qué puede ocurrir? Primera, que el demandado comparezca y en ese momento lleguen a un convenio. ¿Qué pasa si en ese momento llegan a un convenio? Bueno, pues el juez lo va a celebrar, va a establecer las cláusulas, las condiciones en las que se lleva a cabo ese convenio y lo va a elevar a la categoría de cosa juzgada. Puede también darse el caso de que el demandado no comparezca. Entonces, el juez va a ordenar su emplazamiento fuera del recinto judicial, en el domicilio que el actor haya señalado para que sea debidamente notificado el demandado. Bien, una vez que
bueno, si el demandado, perdón, falta la tercera hipótesis, si el demandado comparece y no llegan a ningún acuerdo, es evidente que el juez va a ordenar el emplazamiento dentro del recinto judicial. ¿Ok? Entonces, después de esa audiencia de conciliación, el juez va a señalar, y una vez que se haya efectuado el emplazamiento, el juez va a señalar día y hora para una audiencia en la cual el demandado debe contestar la demanda de manera oral, es decir, va a responder a los hechos y ofrecer pruebas. Y, ojo, porque aquí viene una situación muy específica. El demandado va a presentar su contestación de demanda en forma verbal, va a ofrecer sus pruebas. Si en ese momento se puede, el juez va a desahogar el material probatorio, si hay condiciones, pero si no las hay, va a señalar día y hora para el desahogo de pruebas. Normalmente, ¿en qué casos? Cuando se hace o cuando se ofrece, por ejemplo, una prueba pericial, se le tiene que dar vista a la parte contraria y entonces el actor va a tener derecho también de ofrecer su perito. En este caso, el juez va a diferir la audiencia para que se señale en otro día y hora diverso la audiencia de desahogo de pruebas. Si las pruebas lo permiten por su naturaleza, entonces se van a desahogar en ese momento. Una vez que se hayan desahogado las pruebas, se va a dictar la sentencia, la cual tiene que ser, una vez desahogadas las pruebas, se van a formular los alegatos y posterior a esos alegatos se va a emitir la sentencia, la cual tiene que ser documentada dentro de un lapso de 5 días. ¿Ok? Bueno, ese sería el procedimiento. Como vemos, es un procedimiento rápido, es un procedimiento ágil, es un procedimiento que emite algunas etapas propias de un procedimiento normal. Es un procedimiento también que no admite recursos de reclamación. No admite recursos de reclamación, es decir, si en algún momento dado pretendes o se pretende el demandado retrasar el procedimiento de manera malintencionada o no puede presentar esos recursos de reclamación. Entonces, el único recurso que procede es el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva que recaiga en ese procedimiento. ¿Ok? Entonces, eso es parte importante y el motivo por el cual este procedimiento es más ágil. De igual manera, debo manifestar que el procedimiento no admite reconvención, es decir, no admite algo como vulgarmente se conoce, una contrademanda. ¿Ok? Y eso también está establecido de manera clara tanto en nuestra legislación como en las diversas tesis y criterios jurisprudenciales. ¿Ok? Bien, entonces ese es el procedimiento. Eso es la forma en que se va a desahogar. Y bueno, voy a emitir mis conclusiones finales. De entrada, he de manifestar, y estas conclusiones son particulares, es un procedimiento breve, sí, o más breve que un procedimiento ordinario, pero el hecho de que la sentencia admita apelación y esa apelación no haya sido modificada su texto para que se agilice, ello puede conllevar a que la apelación se tarde un año, año y medio en resolverse. Y eso le quita la agilidad, eso le quita la prontitud a este procedimiento. En lo particular, considero que hay todavía ciertas cuestiones inconstitucionales, como el hecho de que obliguen a las partes a acudir a un abogado. Bueno, dice ahí que las partes deben expresar su voluntad y deben ser asistidos por abogado patrono, pero hay personas que no cuentan con la capacidad de tener un abogado patrono. Entonces, considero que esa parte del texto legislativo debe modificarse para que se garantice precisamente que las partes van a tener un derecho humano o van a tener garantizado un derecho humano a una defensa técnica adecuada. ¿Ok? Son algunas consideraciones. Espero que realmente esta plática
haya sido de su agrado, espero que hayan entendido el procedimiento y de cualquier forma manifestar que este procedimiento es algo novedoso, es algo novedoso entre comillas, desde el año 2005, no modificado en 2013, pero que para los abogados que vienen de fuera el procedimiento es nuevo, es novedoso, ¿no? Entonces, esos son los puntos, esas son las pautas. Espero que se haya entendido y de mi parte fue un placer. Permítanme un segundo. Vamos a contestar algunas preguntas. Ok. Bueno, perdón. A ver, vamos a responder algunas preguntas. La primera, ¿cómo se incorporan físicamente las pruebas en audiencia, las pruebas documentales? Ok, las pruebas documentales, de igual manera que en cualquier procedimiento civil, se van a incorporar por su propia naturaleza. Si son grabaciones, si son algún audio, entonces sí se necesita que se asista a su reproducción a través del material necesario. Pero las documentales se van a desahogar de igual manera por su propia naturaleza. No es necesario una incorporación como en materia penal, ¿no? Es muy importante porque a veces, como abogados, a veces nos encasillamos. ¿Sabes qué? Soy penalista, soy civilista, soy mercantilista, soy laboralista. Y esa parte, desde mi perspectiva, está rebasada. Desde mi perspectiva debemos de ser plurales, ¿no? Entonces, no nos debemos de encasillar al desahogo de pruebas en materia penal, que sí requiere una incorporación a través de testigos. Aquí no. Aquí, si ofrecemos un acta de nacimiento, se desahoga por su propia naturaleza. Si exhibimos el contrato, a no ser que sea objetado, se desahoga por su propia naturaleza. Eso es bueno, de esta forma contestaría la pregunta. No sé si hay alguna otra. La suspensión de la audiencia de pruebas, al no estar prevista en el Código de Procedimientos Civiles, se puede considerar una violación al debido proceso. Puede ser una violación al proceso, sí. De hecho, en eso se basa mi tesis. Precisamente, mi tesis de grado de maestría habla de la inconstitucionalidad precisamente por la vulneración de ese derecho humano al debido proceso. Puede darse en algún momento dado, puede considerarse una violación al debido proceso, pero para esto el juez, en el artículo 586, dice que va a tomar todas las medidas necesarias para que el juicio sea desahogado de una manera correcta. En ese sentido, no podríamos generalizar que en todos los casos puede haber una violación al derecho humano al debido proceso. Cada caso es particular y cada caso va a tener sus propias situaciones. Entonces, si en algún momento dado nos percatamos que existe una vulneración, es evidente que sí lo podemos hacer valer, como en cualquier juicio, a través de la apelación primeramente, como al principio de definitividad en materia de amparo, y posteriormente hacerlo valer en un amparo directo también, ¿no? A ver, vamos a escuchar. Saludos a Tehuacán, compañeros. ¿Qué sugiere hacer contra el retardo del dictado de la sentencia que acaba de comentar? Me imagino que quiere decir que en materia de apelación. Lo que considero es que debería legislarse un trámite más ágil precisamente para este tipo de procedimientos. Si lo que se busca, como ya lo hemos platicado, es prontitud, es agilidad en la resolución de los mismos, es claro que se debe legislar, porque no podemos tratar una apelación, no sé, de una sucesión con el anterior código de 4 secciones con 4 tomos gigantescos o juicios cuyos tomos sean gigantescos. No puede, es evidente que no puede resolverse de la misma manera este tipo de juicios frente al juicio oral sumarísimo, ¿no? Entonces es evidente que aquí falta trabajo legislativo, que obviamente ya sabemos cómo se la gastan nuestros legisladores,
pero parte de esas propuestas también la podemos llevar a cabo nosotros como abogados. En algún momento dado yo lo hice en mi tesis de grado y creo que también podemos ahí solicitar que se regule precisamente ese aspecto de la apelación. En el caso particular, ¿qué se tiene que hacer? Regular, hacer ciertas modificaciones a la apelación y establecer un mecanismo para que la apelación en este tipo de juicios se resuelva de manera pronta, de manera ágil. Ok. Se presentan vía oficialía de partes las demandas. Claro, sí, efectivamente, como todas las demandas, si hay un solo juzgado, en la oficialía de partes del juzgado, si son varios juzgados, en la oficialía común. Y obviamente sabemos que hay un sistema aleatorio donde nos va a asignar. Caso de Puebla, pues sabemos que hay 5 juzgados civiles, ¿no? Caso de Cholula, hay 2. Caso de Atlixco, pues hay 1. Y la mayoría de los distritos judiciales foráneos solamente tienen 1. Ok. En oficialía tienes que decir que vas a presentar una demanda por esta vía, en ese momento, efectivamente, en ese momento te asignan juzgado, tienes que llevar tu documento, tienes que llevar ir con tu abogado y demás, y en ese momento toman la comparecencia, te asignan sala de juicios orales, etc. Efectivamente, el aspecto práctico es así. De hecho, en clases con los alumnos de procesal civil les comento todo el show y hacemos incluso ensayos, ¿no? Pero efectivamente se llega a la oficialía de partes y en ese momento se tiene que, lo que comentaba hace un ratito, en ese momento se tiene que decidir sobre su admisión o no de esta demanda. Ok. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. No sé si tengan alguna otra pregunta. Algo más que comentar. Dice, vamos a realizar, bien, acá estaban diciendo aquí el personal del Instituto Espasa que vamos a realizar un sorteo para los participantes que siguieron la transmisión y que ganarán el acceso al curso de la doctora Maricela Cifuentes. Vamos a elegir 3. Aquí me pasan no sé quién sea, espero que sea algún conocido mío para que les aproveche. Está Jason Salas. Está Salomé Mujica. Y María Antoniela Changoya. ¿Ok? Esos son los 3. Bien, hay otra pregunta. A ver, dice, me refería si las pruebas se presentan vía oficialía antes de la audiencia. Efectivamente, cuando presentamos nuestra demanda, si nosotros llegamos al juzgado y decimos, voy a presentar una demanda por la vía oral sumarísima, o voy a iniciar un procedimiento oral sumarísimo. En ese momento, lo primero que nos van a requerir, a ver, tu documento fundatorio de la acción, llevamos nuestro convenio, nuestro contrato, donde debe estar la cláusula de juicio oral sumarísimo. En ese momento, nos piden la identificación, obviamente, del promovente, del actor, y la cédula del abogado, y se les asigna juzgado. Ya en el juzgado es donde, como les decía, dependiendo del juzgado, si se presenta de manera escrita o de manera verbal, si se hace de manera verbal, en la audiencia de manera verbal se ofrecen las pruebas. ¿Cuáles son? Bueno, pues si llevamos nuestro contrato, pues sabemos que la documental pública o privada consistente en el contrato, en el convenio, la declaración de partes, queremos abundar con testigos, la presuncional probablemente, y en ese momento las ofrecemos de manera verbal. Si llevamos nuestra demanda por escrito, bueno, pues yo les sugeriría que esa demanda por escrito se formulara con los requisitos del artículo 194 para no dejar algún cabo suelto, ¿no? Es decir, el nombre del tribunal ante quien se promueve, del promovente, domicilio para recibir notificaciones, etcétera, 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 todos los puntos que contiene y fracciones que contiene ese artículo 194. Entonces yo les comentaría que se hiciera de esa manera. Volvemos a lo mismo. En algún momento dado queremos llevarla por escrito y nos niegan la presentación de esa demanda por escrito.
eso lo podemos debatir. A ver, secretario, a ver, oficial, a ver, juez, ¿no conoces esta tesis, no conoces esta jurisprudencia que precisamente te habla de, perdón, es una tesis cerrada, no conoces esta tesis que te habla de esto? Y obviamente el juez, el secretario, el oficial tienen que permitirte presentar la demanda, ya sea de forma oral o por escrito, ¿no? La sugerencia, ¿cuál es? Que nos adaptemos a ellos. ¿Para qué? Para que vean que somos conocedores de la rama, para que vean que lo podemos hacer de las dos formas, ¿no? Si queremos que sea de viva voz, oralmente, adelante. Si queremos que sea por escrito, adelante, ¿no? Prácticas comunes en los juzgados. Esto lo voy a decir, no lo tendría que decir, pero es una práctica común. ¿Cuál? Se lleva la memoria en USB. También considero válido. Se llevan la demanda en la memoria USB, se pone la demanda con el escribiente, con el personal del juzgado, copia y pega, y nos ahorramos mucho tiempo. El juez ahorra tiempo, el escribiente se ahorra tiempo, el secretario se ahorra tiempo, todos nos ahorramos tiempo. Entonces, lo más fácil es adecuarnos a lo que ellos nos digan, a lo que la autoridad judicial nos diga, porque realmente depende de muchos criterios. No me dejará mentir si es que nos escuchan algún secretario, algún juez, algún oficial, no nos van a dejar mentir que esto ya depende del funcionamiento de cada juzgado. Pero nosotros como abogados debemos de ir preparados. Si nuestro cliente nos dice, imagínense que la llevamos por escrito y nuestro cliente nos dice, bueno, más bien nos dice el secretario, a ver, el juez, a ver, díganla de manera oral, y nuestro cliente se nos quede viendo y nos diga, bueno, a ver, pues dila, y nosotros no sepamos, o simplemente vamos a leer, pues nos vamos a ver mal. Entonces la sugerencia es esa, la sugerencia es que nos adaptemos a lo que nos piden. Váyanse preparados, llévense 2 o 3 copias de la demanda para el traslado, etcétera, para el sello, y lleven sus objetos, sus hechos, sus pruebas de manera sucinta para también hacerlo por escrito, verbalmente, una guía para hacerlo de manera verbal. ¿Okay? Y la otra, también lleven su USB, por si quieren ahorrarse todo el camino. Bueno, eso ya dependerá de los criterios, ¿verdad? ¿Qué recomienda que se presente por escrito o por comparecencia? Para casos prácticos y efectivos, ¿qué recomienda? Mi recomendación es esa, ir preparados en las 3 formas. Llevarla por escrito, de manera oral, pero también, aunque no se debe hacer, por USB. Digo, no se debe hacer entre comillas porque ya dijimos que ahorra mucho tiempo, tanto al personal judicial como a nosotros. Pero mi sugerencia es eso, ir preparado para todo y adecuarnos a lo que ellos nos digan. Adecuarnos a que si nos dicen, no, pues pásenme la memoria, bueno, pero ya, preséntala por escrito, a ver, aquí está el escrito. Sobre todo en los distritos foráneos, eso es más común en los distritos foráneos. Ok, puede volver a repetir el número de tesis que se puede presentar la demanda de forma oral o por escrito. Claro, con mucho gusto. Déjenme buscarla. Ok, el número es de la 10ª época. El registro es el 201-7913, 201-7913, una tesis aislada de septiembre del año 2008. Y el rubro es juicio oral sumarísimo. No existe restricción en la legislación procesal para presentar la demanda relativa por escrito. Legislación del Estado de Puebla, entre paréntesis. ¿Ok? Entonces, esa es la tesis. Está muy fácil, ahí entren a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí van a ver, le ingresan rápido, es más, no hay tanto material, le ponen en el buscador juicio oral sumarísimo, les van a aparecer unas 8 tesis más o menos, que son las que han sacado del sexto circuito, del Tribunal Colegiado en Materia Civil del sexto circuito, sobre ese tema en particular. Entonces no hay mucho material, pero sí hay ciertos criterios, ¿no? Sobre todo en el procedimiento anterior. En el año 2005, que es cuando se implementa este código, que actualmente no rige, ¿verdad? Se deroga el anterior y empieza el nuevo código en el año 2005. Fíjense cómo era el texto. Decía que se presentaba la demanda, igual en los mismos términos, pero se notificaba al demandado y el demandado tenía que comparecer a la audiencia
primero a conciliar, y si en ese momento no llegaban a ninguna conciliación, en ese momento se contestaba demanda, se ofrecían pruebas y se desahogaban pruebas, si es que se permitía, ¿verdad? Si es que se podía, que en ese momento se desahogaran pruebas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esas disposiciones fueron declaradas inconstitucionales. Precisamente en el año 2013 se reforma y ese debido proceso queda, entre comillas, subsanado, ¿no? ¿Por qué entre comillas? Porque, bueno, porque todavía hay unas situaciones, como lo que platicaba hace un momento, esa situación de la audiencia de desahogo de pruebas, que al final de cuentas no está muy bien redactada, quiero pensar, ¿no? Es decir, te señala la vía para la audiencia en la que el demandado va a contestar la demanda, en ese momento ofrece sus pruebas, y también te dice que se van a desahogar pruebas, pero no te dice qué va a pasar con una inspección, qué va a pasar con una pericial, sobre todo. Lo que están haciendo los jueces, que es que después de la conciliación únicamente, bueno, se contesta demanda y se ofrecen pruebas, pero se señala día y otra para una audiencia diversa. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad precisamente de no vulnerar derechos humanos. Eso lo hace dependiendo cada juzgador, pero lo más común es que lo hagan de esa forma, ¿no? Para que en una audiencia diversa se desahoguen pruebas, como un juicio oral en materia mercantil o como la generalidad de los juicios orales en materia civil o mercantil, que tiene una fase de depuración probatoria, ¿no? La llamada audiencia intermedia, que también se utiliza en penal, en materia laboral también se ocupa, agraria y demás cuestiones. Una audiencia intermedia, que es la audiencia donde se van a ofrecer pruebas, donde se dice qué pruebas se van a admitir y cuáles se van a desechar. Entonces, normalmente los juzgadores utilizan ese criterio que, volvemos a lo mismo, hace que el procedimiento se vuelva a retrasar. Como abogado postulante, ¿con qué se batalla mucho? Con las audiencias. El código dice una cosa, te dice 5 días y a veces te la señalan dentro de 10, 8 días, 15 días, ¿no? ¿Por qué? Por la carga de los juzgados. Te señalan la otra audiencia dentro de 15 días. ¿Por qué? Porque tienes que esperar a que se haga el emplazamiento, porque tienes que esperarte a que el diligenciario cancele el expediente, etc. Entonces, batallamos mucho con esa parte. En el papel, en la codificación, suena muy bonito, suena padre nuestro juicio oral sumarísimo, pero en la práctica es muy tardado, o puede llegar a ser muy tardado. Desde luego no se compara con un procedimiento ordinario, no se compara, pero sí esa prontitud, esa agilidad, a veces, no voy a decir que siempre, a veces pasa a segundo plano, ¿no? Y es normal y es entendible porque, pues obviamente los juzgados no solamente tienen un asunto que atender, tienen muchísimos, hay mucha carga, etc. Entonces, es común también esa situación. Bien, a ver, ¿en cuál otra? Gracias a algunos alumnos. Gracias. Bueno, bien, si ya no hay preguntas, dudas, pues de mi parte les agradezco mucho el que me hayan visto, el que me hayan escuchado en estos momentos donde está paralizada la actividad judicial, solamente se ven determinados casos urgentes. En estos momentos en los cuales este tipo de juicios van a cobrar gran relevancia. ¿Por qué? Porque no se están pagando rentas, porque no se están pagando honorarios, porque los comodatos se están echando abajo, etc. Entonces, regresando de las actividades normales, créanme que este tipo de juicios va a estar o van a ser muy comunes. ¿Por qué razón? Porque no va a faltar el que ya no pague la renta. Me debe la renta, mi inquilino, lo voy a lanzar. Tengo mi contrato, tengo mi cláusula de juicio oral sumarísimo y puedo proceder para la desocupación. Entonces, este tipo de procedimientos van a ser seguramente muy solicitados
cuando se regrese a la actividad normal, ¿no? Bien, de cualquier forma, en la página de Espasa, ahí está mi nombre, en Facebook aparezco como Gustavo Garrido Hernández, ahí vienen también, en la página de Facebook está, yo tengo la página de Facebook del despacho, Garrido Quintero Abogados, y bueno, de mi parte agradecerles el tiempo, el espacio, espero que estén muy bien, que les vaya muy bien, que Dios los bendiga. Y bueno, hace un rato, ya para concluir, a veces soy un poquito, pues bueno, como todo académico, un poquito filosófico, un poquito poético, ¿no? Entonces ahora estoy leyendo un poquito acerca de un fragmento de un texto de del maestro Benedetti, Mario Benedetti, y decía en la parte última de este texto: cuando todo vuelva a la normalidad, palabras más, palabras menos, ¿no? Lo voy a parafrasear. Cuando todo vuelva a la normalidad, te pido, Dios, que volvamos a ser como quisieras que fuéramos para que seamos amados. Entonces, este cambio o esta situación viene a sacar situaciones que deben de mejorarnos, ¿no? Como abogados, como profesionistas, como seres humanos, debemos de ser los mejores. Éxito a todos, les agradezco infinitamente que me hayan escuchado y un saludo a todos los que conozco y los que no, les deseo lo mejor. Éxito.